¿Alguna vez te has sentido perturbado por tus sufrimientos? Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo es que debiéramos hacer eso. Así que si tienes tu Biblia a la mano ahí, por favor, leamos juntos el primer libro de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y la palabra de Dios dice así: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. Acerca de su fe, que no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora, Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora, así sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que les falta en su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más los unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Y bueno, en esta carta que está escribiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica, tienes que saber un poquito del contexto. En ese tiempo ya había persecución. En ese tiempo incluso Pablo ya había sido amedrentado, ya había sido señalado, ya había sido juzgado, ya lo habían tratado de matar. Entonces, por consiguiente, a los cristianos también ya les estaba pasando esto. Ya estaban siendo buscados, ya estaban siendo encarcelados, ya estaban siendo juzgados y ya se empezaba a respirar toda esta persecución que iba a durar los siguientes 300 años. Y bueno, en medio de esto, me encanta cómo empieza el apóstol Pablo diciendo que él ya no podía haberlo soportado más. Entonces manda a uno de sus discípulos, envía a Timoteo, que es colaborador de él en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por sus sentimientos. Y me encanta lo que dice esto, que dice: ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Entonces, en primer lugar quiero destacar algo que dice Pablo, que él sabe que al haber sido llamado por el Señor Jesucristo, fue llamado también para llevar el Evangelio a los demás. Pero llevar el Evangelio es algo más completo que solo llegar y predicar. Es más completo, es algo que se llama discipulado. Discipulado tiene que ver con pastoreo. Pastoreo tiene que ver con cuidar a la gente. Entonces, lo que quiero aquí rescatar en primer lugar es que algo que sabía Pablo como discípulo del Señor Jesucristo, como alguien que era seguidor del Señor Jesucristo, es que no solo vivía para él, sino que él vivía para los demás. Él sabía que parte de lo que él tenía que hacer era animar a otros y ayudarlos a afianzar en su fe, para que ellos no pudieran ser derribados en sus sufrimientos. Entonces, en primer lugar, si tú eres alguien que se dice ser discípulo de Jesucristo, que se declara un hijo de Dios y que vive conforme a las Escrituras y que lo que hace es llevar el Evangelio, entonces déjame recordarte una de las funciones o una de las tareas que tú tienes. ¿Y qué es esto? Lo que dice Pablo, dice: ustedes saben que fuimos destinados para esto,
para animar y afianzar a la gente en su fe. Entonces, me gustaría que pudieras tomarte unos 30 segundos y pudieras pensar qué personas que hay a tu alrededor están siendo perturbadas por sufrimientos que están pasando. Están siendo perturbadas por crisis económica, por alguna crisis familiar, por alguna crisis existencial incluso. Problemas hay muchos, o sea que no estamos tan alejados de la realidad que que se vivía ahí en Tesalónica o en esa parte del imperio. Entonces, nosotros como discípulos del Señor Jesucristo estamos llamados a ayudar a las personas, a afianzarlas en su fe, a ayudar a las personas, a animar a las personas en su fe. Es parte del discipulado. Entonces, te dejo esa tarea el día de hoy. ¿Por qué no el día de hoy te propones a ayudar a alguien a avanzar en su fe? Te propones ayudar a alguien a animarlo en su fe en medio de la crisis que estaba pasando, así como lo hizo Pablo y así como lo hizo Timoteo. Porque, ¿sabes? Ellos no es que le estaba yendo bien, ellos también estaban siendo amedrentados, pero eso no fue una causa, no fue una razón, no fue un motivo para el cual ellos desistieran de su llamado, sino que al contrario, ellos aún en medio de esa problemática y crisis que estaban pasando, ellos sabían muy bien que no vivían para ellos, que vivían para los demás, que vivían para Cristo Jesús, para los demás. Y en segundo lugar, si tú eres alguien que está pasando por alguna problemática, que está siendo perturbado por alguna crisis, que está siendo perturbado por crisis económica, familiar, laboral, no encuentras trabajo, entonces déjame animarte. Déjame animarte y recordarte e invitarte a que puedas seguir al Señor Jesucristo, a que puedas empezar a tener una relación con Él. Y no quiero que se malinterprete, porque no se trata de que ahora porque estás en Jesucristo vas a tener dinero, ahora porque estás en Jesucristo vas a tener un mejor trabajo, ahora porque estás en Jesucristo vas a tener solucionados tus problemas, porque sería un mentiroso si yo dijera eso. Pero vuelvo a lo que estaba haciendo Pablo en ese momento. Pablo sabía que no iban a terminar los problemas, sino que ahora, en medio y viviendo en el Señor Jesucristo, es que él ahora iba a poder afrontar sus problemas. Entonces, él sabía que el Señor mismo era quien le iba a dar el crecimiento. Él sabía que el Señor mismo le iba a dar la paz que él necesitaba. Él sabía que el Señor mismo le iba a dar el gozo que necesitaba, porque Pablo sabía que en Jesucristo ahora él había encontrado todo. Y esta es mi invitación para el día de hoy: que te puedas encontrar con el Señor Jesucristo, porque en Él encuentras todo. En Él está todo. Y dice que los fortalezca interiormente, para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga a todos sus santos, de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios Padre. Y esta es mi oración para ti: que puedas ser fortalecido en tu espíritu por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, termino con esto, mis 2 puntos. Si tú eres alguien que está en el Evangelio, te animo a que puedas ayudar a alguien a afianzarlo en su fe. Te animo a que puedas ayudar a alguien a animarlo en su fe en medio de las crisis. Y si tú eres alguien nuevo, te animo a que puedas encontrarte con el Señor Jesucristo todos los días, que puedas escuchar su palabra todos los días, para que la palabra misma te fortalezca en tu fe en medio de la situación que estás pasando. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que se haga realidad estas palabras en nuestras vidas? Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu evangelio, Señor. Y así como Pablo, aún en medio de sus tribulaciones, así como Pablo, aún en medio de sus problemas, él tuvo la osadía, Señor, de animar a otros en su fe, de ayudar a afianzar a otros en su fe. Señor, también a nosotros, aún en medio de nuestros problemas, Señor, ayúdanos a animar a otros en su fe, ayudarlos a caminar contigo, Señor, y a darnos el tiempo incluso para hacerlo, desprendernos de cosas, así como Pablo se desprendió de Timoteo, que nosotros también nos podamos desprender de algo para ayudar a los demás, Señor.
Y también te pido por aquellos que no conociéndote están pasando por situaciones difíciles, Señor, que ellos se puedan encontrar contigo cada día, Señor, para que tú puedas animarlos en su fe y que pueda crecer su fe, Señor, en medio de esta situación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para un siguiente devocional. Que tengas un buen día.